¿Haces algo? Paso yo. ¿Hasta aquí? ¿Ya? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de otro libro más de esta colección de los Marchamalines, como ha patentado nuestro querido Luis Landero. Muchas gracias, Flora, por invitarnos de nuevo a estar de nuevo aquí en la Alberti. Qué gusto de ver la librería llena, con lo difícil que es hacer presentaciones, que ha sido encontrarnos en estos 2 años. Es una alegría enorme ver a tantos amigos de nuevo aquí juntos. Muchas gracias, Luis Landero, que siempre se presta tan amablemente a presentar estos libros. De hecho, si no estás tú, no los presentamos aquí en Madrid. Esperamos, como debe ser, a que seas el presentador oficial. Y por supuesto, muchas gracias a Antonio Santos y a Jesús Marchamalo por regalarnos este libro de un escritor al que queremos muchísimo en Nórdica. Tuvimos la suerte hace unos años de publicar, por petición de la Fundación Hierro Ilustrado, un libro en el que reuníamos algunos de sus poemas junto con sus pinturas y su obra gráfica. Hace pocos años publicamos este Cuaderno de Nueva York, que es uno de mis libros favoritos, tanto el texto como las ilustraciones de Adolfo Serra. Y este año, que en breve se conmemora el centenario del nacimiento de Pepe Hierro, nos parecía que era el escritor perfecto para incorporarse a esta serie que tenemos en Nórdica, en la que Jesús y Antonio nos traen en un formato breve, en pocas páginas, en un formato reducido, la vida de un escritor, y como siempre lo hacen de una manera maravillosa. Creo que, bueno, todos los años decimos lo mismo, pero es que realmente es cierto que cada año sus libros son mejores. Cuando Jesús nos entrega el texto, siempre nos pregunta, digo, ¿tú crees que este está bien así, hay que trabajar mucho? Dijo, realmente está perfecto, Jesús. Y realmente cada año lo haces más redondo el texto. Y Antonio, que decir de los grabados de Antonio, que como podéis ver ahora en breve, son realmente alucinantes. Bueno, ahora ellos os contarán el proceso de trabajo en este libro, que ha sido un poco diferente al habitual. Los que nos acompañáis todos los años y ya sabéis este proceso atípico de trabajo en el que ilustración y escritura no van a veces de la mano, sino que cada uno hace su narración visual, gráfica y textual de manera independiente. Este año ha cambiado un poco este procedimiento y ahora también nos contarán. Bueno, como digo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Es una alegría ver aquí a tantos amigos juntos. Y te doy la palabra, si quieres, Luis, para que seas el primero en presentar el libro. Bueno, buenas tardes, ¿no? Y como siempre, yo encantado de estar aquí en Lola, ¿no? En un sitio tan familiar, no ya hospitalario, sino que es un poco es nuestra casa, ¿no? Casi. Y venir aquí bueno, siempre es un placer, ¿no? Y naturalmente estar aquí con Jesús, con Antonio, con Diego, en fin. Bueno, a Jesús es una persona demasiado humilde, o no sé si es que es una máscara que tiene o algo, pero él hace como que no es escritor, sino que viene, se relaciona con escritores, se enreda, hace programas de radio, hace tal. Es un escritor magnífico. ¿Y cómo escribe? ¿Cómo escribe? La verdad que es un gusto leerte. Eso es lo primero que quiero decir, porque es verdad. Escribes además con una autoridad en la palabra, en el ritmo, en todo, que es un verdadero placer leerte. Es una joya cada libro que escribo. Y es la brevedad como arte, ¿no? Entonces, como digamos, José Hierro, una entrada en Wikipedia, pero una entrada en una Wikipedia poética, ¿no? Hecha literatura, hecha material literario. Y estos libritos, estos marchamalines, como me gusta decir, este marchamalín, son como sonetos, ¿no? Que es el arte de la brevedad y el arte de decir lo justo en la forma canónica, en la forma justa, ¿no? Y bueno, y yo tengo muchas cosas que decir, porque José Hierro es uno de mis poetas preferidos, y lo he leído muchísimo desde hace muchos años, y además se lo he leído a mis alumnos también, mis años de profesor, y se lo he explicado, ve todo lo que se puede explicar la poesía, o por lo menos comentar poemas que yo sé que les iban a llegar muy hondo, y en fin.
De manera que estar aquí hablando de hierro con tan buenos amigos, pues parece que todo encaja, todo cuadra, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte así un poco para empezar, bueno, y luego con los dibujos de Antonio, que son dibujos que tienen como un aspecto primitivo, ¿no? Como un aspecto elemental, ¿no? Y con una potencia expresiva fuera de lo común, ¿no? A mí me encanta y también me gustaría hacerle alguna pregunta, ¿no? Pero ante todo, lo primero es cómo se selecciona. Bueno, primero, ¿por qué hierro y por qué fumando? Y luego, ¿cómo seleccionas los materiales que hay? Porque de hierro se queda corto esto, hay tantas cosas que contar de la poesía de hierro y de la vida de hierro que lo difícil es escribir poco, ¿no? Lo difícil es escribir poco. Y esto me gustaría y luego también me gustaría preguntarle a Antonio de paso cómo se inspira él una vez que tiene el texto en las manos, y cómo es su proceso creativo, pero no solamente creativo desde el punto de vista espiritual, por entendernos, sino también material. ¿Cómo trabajas los materiales y tal? Estas son las dos preguntas, una para cada. No sé. ¿Respondo la mía yo a la de Andrea? ¿Respondo la tuya? Bueno, oye, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Llevábamos demasiado tiempo esperando desde antes de la pandemia, para reunirnos aquí de nuevo con tantos amigos a quienes hace tanto tiempo que no vemos y que nos encanta encontrar aquí reunidos en torno a Hierro. Bueno, escribimos los libros para presentarlos aquí, como todo el mundo sabe, y de hecho con Landero, con Lola, y de hecho el año pasado, que fuimos conscientes de la imposibilidad de que esto ocurriera, pues no publicamos libros. Dijimos, no, si no lo vamos a poder presentar en Alberti con Landero y con Lola, pues ¿para qué vamos a hacer un libro? Total, que es un gusto ver tantas caras de amigos después de este tiempo oscuro que nos ha tocado vivir, y os agradecemos mucho que nos acompañéis hoy, que de nuevo las librerías vuelvan a ser esos lugares palpitantes llenos de lectores y de lecturas. Gracias a Landero hemos tenido todo tipo de vicisitudes para estar hoy aquí, se nos han cruzado todo tipo de impedimentos y a pesar de ellos hemos conseguido reunirnos aquí esta tarde. Y desde luego nos decían, bueno, ¿y cuándo presentáis el libro? Y decíamos, no, es que está Landero presentando el suyo y entonces no puede atendernos hasta que termine, pero vamos a esperarle como es natural. Bueno, que digas que escribo bien, el tipo que mejor escribe en este momento en España, y que veo que gran parte de los presentes asienten, da igual por dónde abras cualquiera de sus últimos libros, y cuando digo últimos hablo desde El balcón en invierno para acá, y aún antes, da igual por dónde los abras, es el escritor, ya digo, que en este momento, para mí, de los mejores escritores en español, es Luis Landero, así que es un honor que leas nuestros libros y que te gusten y que seas tan generoso siempre con nosotros. A cambio siempre tenemos para él zumo de piña, que sabéis que para que se encuentre como en casa, le ponemos un tiner Anjou siempre. Y dicho todo lo cual, creo que no se me olvida nada, Hierro, qué sorpresa Hierro. Yo conocí a Pepe Hierro porque uno que ya tiene una edad muy mala, cuando yo empecé en la radio en el año 82, Hierro estaba allí. Hierro se jubiló en el año 86 de Radio Nacional, aunque cuentan las lenguas que quienes le conocieron, cuentan que siguió yendo porque aprovechaba para escribir a máquina, en la máquina de Radio Nacional. Entonces a un jubilado seguía yendo a la radio, ya digo, para escribir a máquina. Entonces yo me acuerdo perfectamente de Hierro por aquellos pasillos de la casa de la radio que no hacían más que pulir todo el tiempo, que brillaban y que sonaban los zapatos según caminabas por allí. Esa presencia física tan impresionante que tenía Hierro, esa calva, el bigotón que parecía sacado de un cepillo de Vileda de estos de barrer el suelo, y ese vozarrón que podía ser a veces resonante. ¡Oh, chavalo, ¿cómo estáis? ¡Buenos días! ¡Hierro! ¡Qué susto nos has dado! ¿No? Y digo que yo lo conocí y la verdad que ha sido un placer escribir sobre él. Y sobre todo ha sido un hallazgo escribir sobre él. Es alguien tan conocido, a quien hemos leído tanto, a quien hemos admirado tanto, que partimos de la ridícula idea de que es alguien a quien conocemos. Y la verdad que ha sido una sorpresa encontrarme con aspectos de su vida absolutamente inesperados, y ha sido, ya digo, un hallazgo. O sea, yo tengo la sensación de haber descubierto a Pepe Hierro
documentando este libro. No hay muchas biografías de Hierro. Yo de hecho pensaba, fui a la Nacional, que es donde siempre cuando me pongo escritor me voy un rato a la Nacional, un par de semanas allí y me hago un poco el escritor. Y digo que me sorprendió que no hubiera una biografía canónica. Hay datos suyos repartidos por un catálogo de una exposición, 2 libritos que hizo la Fundación Botín y poco más. Entonces digo que ha costado llegar a esa biografía, a ese perfil biográfico y ya digo que ha sido una sorpresa. ¿Cómo selecciono? ¿Qué partes seleccionas? Cuando te enteras de que él tiene un campo en Titulcia, compra iba a decir una finca, pero no era una finca, era un terreno en realidad. Compra un terreno, un secarral en medio cerca de aquí de Madrid, tan secarral que lo llama Nayagua, lo titula Nayagua, porque le cuesta meses y meses encontrar agua. Pues hay un momento en que un grabador griego, luego dices tú el nombre, que yo soy un desastre para estas cosas, le cuenta una historia bonita de los cipreses y le dice, pues en mi pueblo, le dice a Hierro, cada vez que un matrimonio tiene una niña, plantan un ciprés. Dice, y la niña, según crece, lo plantan antes del parto para que el nacimiento y el brote del árbol coincidan en el tiempo. La niña, dice, crece junto al ciprés, dice, y cada año en el cumpleaños el ciprés y la niña se comparan sus estaturas, hacen marcas para ver cómo crecen juntos, y cuando la niña se casa, dice, talan el ciprés y con ese ciprés hacen el mástil del barco que van a utilizar para vivir de la pesca, que es de lo que se vive en ese pueblo. Y me quedé fascinado con la historia porque a partir de ese momento Hierro plantaba cipreses con cada nieto, cada hijo de un amigo suyo, cada hijo de un sobrino. Él iba y plantaba un ciprés en este secarral en Nayagua, que es una tierra insólita que ha quedado llena de cipreses, que son los hijos y los nietos de cada uno de sus amigos. Y me encantó porque el otro día, en la caja de las letras del Instituto Cervantes, hicieron una donación a una de las cajas y había unos papeles, unos originales y un sobrecito con semillas de los cipreses de Nayagua de Hierro para que cuando lo abran alguien pueda de nuevo plantar un ciprés en la tierra como hacía. Qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. Claro, pues lo cuentas, ¿no, Luis? Te enteras de esto y dices, esto yo creo que lo voy a apuntar para contarlo. Y os dejo con Antonio para que nos cuente cómo trabajó, que esta vez hemos trabajado de una manera muy extraña para nosotros. Antonio. ¿Quieres que lo sujete yo? Pero... Sujétalo tú. Joder. ¿Te ofreces? Pero acércaselo un poco más. Sí, pues Sí, me cógelo. lo pones exactamente Si aquí. es de... Ponlo aquí, justamente. Bueno, poco tengo que decir yo en este libro porque normalmente hasta este autor lo que hacíamos era que Jesús me recomendaba alguna biografía del escritor o varias y descubrí que era una manera estupenda, lo descubrí tarde, pero bueno, no llegan a los sitios cuando llegan, ¿no? Descubrí que una manera de acercarse a un escritor muy interesante era leer primero una biografía, porque conociendo su vida te explicas mucho mejor su obra, ¿no? Por ejemplo, siempre cito el caso de Virginia Woolf. Leer varias biografías de Virginia Woolf me sirvió para situar Orlando, por qué lo había escrito, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, en el caso de José Hierro, a quien yo no conocí, me hubiera gustado, no había biografía ninguna. Entonces tuve que esperar a que Jesús escribiera el texto para leerlo y a partir de ahí hacer los grabados. Hasta ese momento, como él tardaba mucho en facilitarme su parte y claro, a mí se me echaba encima el tiempo, tenía que hacer los grabados, no podía ser, pues claro, yo me ponía a trabajar antes y luego ajustaba un poquito al final con 2 o 3 grabados para que pareciera
que el texto y los grabados tenían alguna relación, ¿no? Y en este caso, ¿no? En este caso he trabajado de la manera tradicional, o sea, me he sujetado al texto de Jesús, lo cual ha sido en cierto modo mucho más cómodo. Y también hay que decir que él ha tenido el texto terminado bastante tiempo antes de lo que era habitual, ¿no? Entonces, pues eso me ha permitido trabajar los grabados con tranquilidad. Y no sé qué más. Sí, no, ¿cómo es la cosa de la inspiración y cómo es la cosa material? Los materiales con los que trabajas, en fin. Siempre utilizo la técnica del linóleo, que es heredera de la silografía, y es una técnica muy tradicional. Ya lo he contado otras veces, o sea, se trabaja con gubias y se imprime en una prensa. Y luego la inspiración, pues no sé. Yo trabajo normalmente como creo que vosotros todos los días. Me dedico a picar piedra todos los días, 6 o 7 horas. Entonces las cosas van surgiendo, uno va encontrando un lenguaje personal, que como tú dices, es un poco tosco, un poco primitivo lo que yo hago. A mí me ha costado mucho llegar a tener un lenguaje personal. Siempre me acomplejaban mis compañeros que casi desde el principio lo tenían, ¿no? Y yo siempre me pesaba que yo no conseguía encontrar una manera de hacer o una voz propia. No sé si la tengo tampoco. Ahora a veces cuando miro hacia atrás, estamos preparando una exposición en Segovia para el mes que viene, donde habrá 100 y pico cosas que va a comisariar Jesús. Y entonces eso me ha obligado en medio del mare magnum de mi taller, a elegir cosas, a buscar cosas, a agruparlas. Y bueno, sí, parece que hay cierta coherencia dentro de lo incoherente que uno puede ser, ¿no? Y no sé si con esto respondo a tu pregunta. Regular. Bueno, a ver si la próxima vez llego al 6. Me ha repasado. Querido profesor. Pero yo casi prefiero que habléis vosotros de José Hierro, ya que lo conocisteis, porque yo es que la verdad, en este caso, el texto de Jesús y luego leer y releer la poesía de Hierro, que siempre me ha gustado mucho, que me parece un ser humano admirable, un hombre que escribe para que se le entienda, para que un poeta pues con esa gran dificultad que implica la facilidad, ¿no? O la aparente facilidad. La aparente facilidad. Sí, pero que, claro, la poesía es cuestión de flechazo muchas veces, ¿no? Y a mí hay muchos poetas que no me llegan, que será por limitación mía, por falta de cultura, por lo que sea. En el caso de Hierro casi siempre me hace vibrar, no sé, me apasiona, me enamora su poesía, me gusta, ¿no? Perdona, que le ha sonado el teléfono, tiene un mensaje. ¿Te ha sonado? A mí no. Ah, ¿no? Será el tuyo. Luis, me encanta porque tiene todo el Lo tengo todo, mira, todo rayadito. Pero vamos a cambiar por uno nuevo y nos luego quedamos te lo aquí. doy, luego te lo doy. Claro. Oye, pero por favor, era una broma. No, Toma, te paso. claro. Pues es que no sé por dónde empezar. Eso es Aquí, una pues. intervención y no lo decía. Yo casi voy a leer unos versitos suyos. Por favor. Muy bien. Sí, son nada, es el primer poema del libro de las alucinaciones, ¿no? Es donde hay el primer poema es una teoría y es un poco su poética, ¿no? Donde explica un poco hasta donde se puede explicar, bueno, ya sabéis, ¿no? Y entonces, nada, yo leo, no lo voy a leer entero, por supuesto, pero es un poquito largo. Dice: un instante vacío de acción puede poblarse solamente de nostalgia o de vino. Hay quien lo llena de palabras vivas, de poesía, acción de espectros, vino con remordimiento. Es decir,
la palabra y la acción, la vida y la literatura, ¿no? Ahí están los dos. ¿Qué hay que hacer, no? Entonces dice, cuando la vida se detiene, se escribe lo pasado o lo imposible, etcétera, etcétera. El poeta, él no puede dar vino, nostalgia a los demás, solo palabras, si les pudiese dar acción. Y sigue con esto. Dice, pero los que están vivos, los henchidos de acción, los palpitantes de nostalgia o vino, esos felices, bienaventurados, porque no necesitan las palabras. Era un hombre de acción. Era un hombre que amaba la vida por encima de las palabras. Pero claro, esto, ¿cuánto me gustaría que estuviera aquí él para discutírselo? Porque esto es muy discutible, pero él siempre hace un enorme elogio de la vida, de vivir, ¿no? Y luego las palabras es como decía, es no un simulacro, pero es acción de espectros, vino con remordimiento. No puede dar vino, no puede dar nostalgia, da palabras, que es como un sustituto de la vida, pero que es también vida, ¿no? Y él siempre, no me extraña cuando llegara a la oficina hiciera el pino, porque no, esto es una cosa que cuando llegaba, lo primero que hacía Se quitaba la americana. Se quitaba la americana, ponía el sombrero, ¿no usaba sombrero o no? No, yo creo que no. Ah, no. Pues no, porque si no se hubiera titulado Hierro los sombreros. Además todos recordamos que no usaba sombrero. Y hacía el pino, lo primero que hacía era hacer el pino, ¿no? Y luego eso que ha contado Jesús, de comprarse ese carral por ahí por Chinchón, ¿no? Por ahí cerca. Y picando allí para sacar agua, todo esto, ¿no? Esa manera primitiva, elemental, ¿no? Del gustar por la vida, ¿no? El sábado estuve con mi nieto en un parque, estuvo jugando al fútbol con los niños, y como estos días he leído bastante a Hierro, he vuelto a leerlo, he vuelto a él, hacía tiempo que no lo leía así a fondo. Estaba mirando a los niños, cómo corrían, cómo jugaban en el mero presente. Para ellos no hay pasado, no hay nostalgia, no hay culpa, no hay nada, ni hay futuro, no hay preocupación ni responsabilidad, sino que es la pura alegría de vivir, ¿no? La pura alegría de vivir. Y me acordaba mucho de Hierro, ¿no? Y digo, esta es la teoría, la poética de Hierro, ¿no? Pero claro, a partir de ahí eso también te llena de palabras y necesitas de algún modo expresar también esa... Y luego hay otro poema que yo no lo voy a leer, que está también en el libro de las alucinaciones, que se titula Historia para muchachos, por si queréis leerlo vosotros, que es el que leyó Manolo Romero, su yerno, y muy buen poeta además, lo leyó en su funeral, ¿no? Y es realmente una biografía, de Hierro, igual que este poema es su poética, aquel es su biografía, donde más o menos es quizás su libro más autobiográfico y más tal, es un poema muy largo y bueno, y una preciosidad de poema, ¿qué vamos a decir, no? Y dices tú, y es verdad, Hierro era un tipo extremadamente vital, extremadamente nervioso, siempre parecía que, yo lo recuerdo, ya te digo, ahí en la radio, siempre inquieto, en el sentido de, daba la impresión de estar aquí, pero quería estar en otro sitio, ¿no? Siempre, ya digo, muy lleno de energía, muy vital, y se refleja muy bien en su biografía. Cuando decía antes que había sido para mí un hallazgo, mira, está Javier Lostalé, que seguro que lo conocía, y estaba diciendo que sí con los ojitos, que digo que cuando empecé a leer, bueno, hay una parte de su vida singularmente trágica también, de la que nunca presumió, de la que siempre hablaba con cautela. Su padre, él nace en Madrid, en la calle Andrés Borrego, cerca de aquí, en la Gran Vía, pero se va con 4 años a Santander. Santander es un deslumbramiento para él, su poesía tiene que ver mucho con ese mundo del norte, del Cantábrico, del mar, de las nubes, del cielo gris, y estas cosas, y se compra, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Una especie de techado en Lierga, cerca de Santander, pero una nave, casi una nave minúscula, donde solamente iba para nadar, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, salía de allí directamente al mar y se tiraba en bañador a las olas. Digo que tiene algo de trágica también su vida, porque su padre es represaliado cuando los nacionales toman Santander, su padre es detenido, es condenado por auxilio a la rebelión, pero él, que tenía 17 años, es también detenido, es encausado, es condenado, y le obligan, y me conmocionó leerlo, le obligan a mentir sobre su edad
para poder encarcelarlo. Tenía 17 años y le obligan a mentir, a contar que tiene 18 solo para poder llevarlo al Dueso, donde está Dueso, Comendadoras, Madrid, Burgos, paseando por todo ese horizonte trágico de las cárceles franquistas, ¿no? Imagínate un crimen, esas sacas nocturnas en las cárceles, y debió ser algo verdaderamente conmocionante para él. La cantidad de trabajos insólitos que tuvo. Uno está habituado a que los escritores tengamos que ganarnos la vida legítimamente haciendo, pues, en el mundo académico, como periodistas y tal, pero de repente Hierro era peón cilindrador en una empresa de botas de goma, fue listero en una obra, trabajó en una fundición, fundiendo metales, ¿no? Alexandre lo imaginaba como en la fragua de Vulcano, decía, no, Hierro está ahí trabajando con un martillo, sacando chispas, igual que escribe, decía Alexandre. Transportista de leña. Transportista de leña, redactaba, bueno, trabajó para Editora Nacional, cuando ya se le fueron arreglando las cosas, diseñando las cubiertas de los libros. Ese libro que citas, el libro de las alucinaciones, buscadlo en Google, la primera edición, porque es una imagen que es de Pepe Hierro. O sea, él trabajaba, se hacía sus propias cubiertas, recortando cartulinas. El primer libro de Umbral, Tamouré, que publica Editora Nacional, tiene una cubierta que le hizo Pepe Hierro. Siempre Umbral se lo agradeció. Quiero decir que la vida de Hierro está absolutamente llena de sorpresas, de cosas inesperadas que ya digo que te sorprenden mucho. Por ejemplo, que deja de publicar durante 21 años. Después de ese libro, ¿por qué? ¿he sido yo? Sí. Hola, hola. Ahora. Sí. Voy a aprovechar que funciona el micro para cantar unas copillas. Pues te decía que después de ese libro deja de publicar 21 años y durante 21 años se dedica a cultivar la tierra. Sí que me acuerdo, fíjate, de las manos que tenía Hierro, unas manos que podéis ver también, hay muchos vídeos donde está recitando sus poemas, y le ves con unas manos completamente expresivas, como las de un director de orquesta, pero unas manos rudas de alguien que venía efectivamente de trabajar con esa tosquedad de la madera, cuento en algún momento, tallada con traveta, ¿no? El Hierro dibujante. O sea, tú llegabas, bueno, en la Feria del Libro, no sé si os acordaréis, pero iba a la Feria del Libro con una caja de rotuladores cariocas y había una cola inmensa y oye, ¿qué te dibujo? Tengo flores, te dibujaba unas flores, te dibujaba un autorretrato suyo, te dibujaba cosas, ya digo, maravillosas, ¿no? Esa parte que tenía que ver con el arte, esa parte que tenía que ver con la música, tocaba instrumentos, hay bueno, esta preciosa imagen. Bueno, cómo son, por cierto, las imágenes de Antonio, cómo son de bonitas, cómo son de sugerentes. Que digo que antes, cuando has dicho, dice, esta vez me he tenido que conformar con el texto de Marchemalo, me ha dado como un poco de pena, y digo, joder, pobre Antonio, que esta vez ha tenido que fiarse de lo mío, no como siempre que lee a todos los demás. Pues digo que es verdaderamente un personaje muy cautivador y muy vital. Creo que él lo que le gustaba de verdad era vivir. Antes, por cierto, hablábamos del tabaco, que es la cosa más políticamente incorrecta del mundo, pero creo que se lo merecía. La relación de Hierro con el tabaco, con el alcohol, ¿no? Llegaba ahí en los bares, lo primero que hacían, bueno, pues que trabajaba en los bares. Decía, le he visto una entrevista hace poco que decía, no, claro, mi casa eran cuatro chicos ahí para arriba, para abajo, era un lío, dice, así que me bajaba a los bares a escribir. Pero se bajaba a los bares más ruidosos de la zona, o sea, buscaba bares ruidosos y además dentro del bar ruidoso elegía el lugar más ruidoso de todo el bar, por ejemplo, al lado de la máquina tragaperras, al lado de la máquina de café, porque lo necesitaba para aislarse. Fíjate cómo era de curioso. Y no sé qué estaba contando, que se me ha olvidado. He contado todo. No, todo no, pero... No, pero es verdad esto de los dibujos. A mí me hizo un dibujo, yo sí lo conocí. Estuve con él 5 o 6 veces, en encuentros intensos, aunque, bueno, no fui amigo suyo, que no tuve una amistad continuada con él, pero sí que me hizo un dibujo de San Sebastián de los Reyes, creo, en esa universidad que llevaba su nombre. Ahí luego estuvimos comiendo y entonces ahí me hizo un dibujo, lo tengo marcado en casa, y que es Santander, se ve que es Santander, debe ser el casino, debe ser algo así, o sea, lo que es el perfil, ¿no? de Santander,
vi en el Sardinero y con algunas barcas en el mar y lo tengo en una gran estima, como no. Y eso de fumar, bueno, yo recuerdo otra vez que estuvimos comiendo en la residencia de estudiantes, que estábamos 10, 12, no me acuerdo si tú estuviste, Javier, no me acuerdo. Estamos ahí que fundamos una revista. Seguro, si era de sí, la revista estaba porque, pero no recuerdo el nombre de la revista. Nos juntamos un poco para bautizar a la criatura, pero no recuerdo. Esa criatura duró poco, además yo ya lo dije, digo, esa criatura. Pero bueno, el caso, y me acuerdo que estaba con su mujer, ¿no? Con Angelines y tal. Yo entonces fumaba, ¿no? Y él me decía, pásame pitillo y tal. Se metía así un poco debajo y tal. Hay una anécdota que no sé si debo contar, ahí me la contó Félix Grande. No sé si hay censura aquí. No, ninguna. Bueno, los oídos castos que se tapen los oídos. Me encanta Veo porque que nadie se no los hay ningún oído casto. No sabéis cómo nos alegramos, por cierto. Veo que nadie se tapa los oídos. Qué desvergonzado. No, pero esto me lo contó Félix Grande y a eso lo contó Claudio Rodríguez. Estaba una vez. ¿Tú la sabes, Javier? No. Estaba Javier, estaba Claudio Rodríguez y José Hierro. Estaban leyendo los poemas, estaban sentados en una mesa leyendo poemas, ¿no? Entonces no se podía fumar allí. Y entonces cuando le tocó a Claudio recitar, Hierro le dijo, mira, yo me voy a meter la cabeza bajo la gente, debajo de la mesa, y la gente va a creer que te la estoy chupando. Pero en realidad lo que voy a hacer es encender un pito para dar unas caradas. Sí, bueno, y yo más de un orujo y más de dos me he tomado yo con él, también en Santander, en la Magdalena. Y era un gusto estar con él, porque era un hombre que estabas con él y parecía que lo conocías de toda la vida. No había problemas de qué decir, cómo está, no. Era de una naturalidad increíble, ¿no? Y bueno, era un tío, no, a mí me recuerda un poco a Antonio, ¿no? Sí, porque él, por ejemplo, él trabajaba con las palabras. Lo del pelo. Él trabajaba en busca de la palabra exacta. La palabra exacta, como su maestro, Juan Ramón, para él era una obsesión. Pero no la palabra exacta sofisticada, no, sino la palabra exacta, como tú dices aquí en la página 12. La búsqueda valdría muchas veces de la palabra exacta, de diamante purísimo, decía caminante, verano, roca, playa. Esa precisamente que convocaba el resto del poema como un mágico hechizo. Estos son palabras tuyas. Y es verdad, porque eso no solamente él, yo creo que casi todos los escritores buscamos un poco devolverlo a las palabras, la magia, el poder que tuvo en sus orígenes, ¿no? Que es limpiar la palabra y ofrecerla nueva, como si estuviera casi recién inventada. Y eso es lo que me recordaba Antonio, porque le gustaba trabajar con materiales, no solo por el dibujo, por estas cosas, por hacer su propio vino allí en el Secarral, por todo esto, por dibujar y demás, sino también por buscar esa exactitud, lo dicho, esa sencillez esencial que tú consigues con tus dibujos y que Hierro lo consigue y lo persiguió durante mucho tiempo. Y eso de que escribiera en un bar a mí me alucina, ¿no? Eso de que escribiera al lado de una máquina tragaperras, a mí, y eso que estuviera 21 años sin escribir, a mí me admira. Y luego cuando le preguntaron, porque eso no tenía nada que decir. Eso es todo lo que a mí me admira, ¿no? Me deja admirado, lo mismo que Ana María Matute, que estuvo 25 años en silencio. No sé, me parece admirable, porque escribir podía haber escrito, no es difícil escribir un libro de poemas. No es difícil escribirlo. Cuando se tiene oficio, cuando se domina, no sé, no es difícil, pero cuando uno solamente quiere decir lo esencial. No, digo que yo estuve con él luego él era profesor en la universidad, en los cursos de extranjeros en la Universidad Menéndez Pelayo. Fue todos los años un escritor al que adoraban. Siempre llevaba, cuando le exigían ir vestido apropiadamente, tenía que ir con americanas, siempre buscaba un detalle, cogía una hojita de hiedra que se ponía, o cogía una florecilla y se la ponía en el ojal, etc. Y yo hice con él uno de esos cursos, no de extranjeros, sino de nacionales, en la Menéndez Pelayo, un curso sobre cuento español. Y recuerdo perfectamente a Hierro con la bombona que decía él, de oxígeno celeste, las gafas se llaman, el tubito que te pasa por debajo de la nariz, y como a mitad de mañana, cuando nos daban el café o lo que fuera, llegaba, se quitaba las gafas un momento y decía, oye, David, no tendré por ahí un cigarrito y daba ahí 3 o 4 cagadas rápidas y tal.
y me contó que tenía 2 o 3 poemas malditos a los que faltaba una palabra. Esa palabra que le faltaba para que todo de repente cobrara sentido. Y me pareció como una impostura. Digo, ya, esto va vendiendo que le falta una palabra para un poema, y estoy completamente convencido de que era verdad. Eran poemas que dejaba a veces durante años, durante décadas. Hay poemas suyos parados durante años y años y años en espera de dar con esa palabra que de alguna manera articulaba el mensaje en cuestión. Y ese año me firmó un diploma, y me hace mucha ilusión porque, oye, quien más quien menos tiene un dibujo de hierro, pero tengo un diploma de hierro, una cosa que pone cuento español contemporáneo Marchamalo, y abajo el director del curso, Pepe Hierro, y me encanta porque ya tengo que buscarlo por casa, pero oye, que tengo un diploma de hierro, que parece que no, pero que está... Sí. Qué bien, que me gusta. Oye, una cosa estupenda, una cosa muy buena de Orujo, que se puede beber por la mañana. Son las únicas bebidas alcohólicas autorizadas por la mañana. Pero por ejemplo, los que bebemos whisky, no nos vamos a pedir un whisky por la mañana, ¿no? ¿Por qué coñac y Orujo sí? Entonces, claro, él bajaba por la mañana, se pedía su Orujo, se encendía su Ducados, y anchas Castilla. Podía escribir todo lo que quisiera, ¿no? Mira, tengo aquí una anécdota, por cierto, de Piti Cantalapiedra que iba a buscar antes. Él se hace con este secarral, donde planta unos viñedos, donde hace unas estupendas paellas. Me contó Fernando Delgado que iban en un coche blanco, en un Dian 6 blanco, por lo visto iban 400 ahí a tomar una paella con él, y hace vino. Hacía cada año unas botellas de vino de Nayagua, blanco y tinto. Me encantó porque en la fundación se conservan las etiquetas todavía que pegaban en las botellas, y era un vino que daba a sus amigos. Y un día estaba paseando por allí con su amigo Piti Cantalapiedra. Era amigo suyo de infancia, fue un editor cántabro que, bueno, algunos poemas de hierro los publicó Piti Cantalapiedra. Estaban paseando por aquellos secarrales, él sabía el nombre de todas las hierbas, de todos los pájaros, y de repente se quedó Piti paralizado, se quedó parado. ¿Qué te pasa, Piti? ¿Que te pasa algo? Y se le saltaron las lágrimas, y le dijo con voz temblorosa, aunque quebrada, le dijo, fíjate, pero aquí mismo, dice, en este mismo campo luché yo durante la guerra. Y ostras, me quedé, cuando hablabas de qué cuentas en el libro, qué no cuentas, ese recuerdo de Piti Cantalapiedra diciendo, fue aquí, exactamente aquí, donde yo y otros jóvenes como yo estuvimos luchando en la guerra. Pues ese año embotellaron en Nayagua un vino para Piti con una etiqueta que decía, para ninguna guerra, Piti Cantalapiedra, y es algo que me emocionó leer ese tipo de detalles que tenía Hierro con sus amigos, con sus vinos y con las guerras tan de triste actualidad como todos sabemos, ¿no? Antonio, no te hemos dejado hablar. No, pero yo he venido a escuchar. Oye, cuenta tú la anécdota esta del acordeón, que lo tienes aquí, mira. Bueno, Explícala, que hay aquí un acordeón y 3 señoritas. 3 señoritas están ahí. Qué bueno. Con el estilo inconfundible. Hierro aprendió a tocar el acordeón en la cárcel. Creo que el amigo que le reclama para que vaya a Valencia cuando sale de prisión, no sé si había estado con él o le había enseñado este amigo a tocarla. Bueno, el caso es que uno de los muchos trabajos que tuvo Hierro fue animar las soirées en una casa de señoritas. Entonces, bueno, ahí sí que me he permitido una pequeña licencia de poner a Hierro tocando el acordeón y con las pupilas de la casa, ¿no? Que me parecía una imagen muy bonita de... Genial, precioso el dibujo. Pero es que además como era aquello, que había, como era la madame pedía silencio, ¿no? Sí. Eso lo contará mejor. No, bueno, eso solo quería decir que como pintor Sí, es un buen pintor, o sea, Hierro hubiera podido dedicarse también, de hecho, yo creo que desarrolló una labor como dibujante y pintor, hizo muchas cosas, ¿no? Muy en relación con un pintor
cántabro que es Cossío, y que me comentó Jesús cuando le dije que me recordaban los dibujos de Hierro a Cossío, que había sido muy amigo de Hierro. Así que, y luego, bueno, también creo que hizo mucha crítica de arte, textos para catálogos, o sea, dejó de escribir poesía, pero siguió escribiendo cosas, ¿no? O sea, no fue un mutismo absoluto, me parece. Muy bien. Igual, cuenta tú algo. Javier, Javier. No, hay espera, te lo paso. anécdota. Un segundo. ¿Podemos enfocar a Javier? Espera, que me levanto. Hay una anécdota, ya que has citado antes a Claudio, precisamente en estos días ha muerto. Cuento yo una anécdota divertida. La viuda de Clara, que hacía mucho tiempo ya que no salía de casa. Pero hay una anécdota que explica muy bien lo que tú dices, Luis, de esa vitalidad que tenía y de apurar el instante. Y es que dieron una lectura, me parece que fue en Zamora, en algún sitio, Claudio ya muy grave, y él con el oxígeno, etcétera, y creo que Claudio tenía un aspecto de un hombre que tiene mal el hígado, todo amarillo, y Pepe Hierro pues no podía casi respirar y leía casi sin poder respirar. Dieron esa lectura y empezó, y la presentación de José Hierro fue: aquí van a escuchar ustedes cómo dos muertos pueden leer poemas. Y leyeron los poemas y después le dice José Hierro a Claudio: bueno, pues ya que estamos muertos, vamos a celebrarlo y a beber. A beber algo. Mira, Pedro Álvarez de Miranda, que también lo conoció, quería también contar. Te dejo. Sí, gracias, muchas gracias. Sí, me estaba acordando, cuando has mencionado los cursos de la Universidad Internacional Méndez Pelaye, pues he recordado que yo fui compañero de Pepe Hierro durante unos años. Allí yo era muy jovencito, estoy hablando del 79, 80, ¿no? Y claro, los alumnos extranjeros estaban absolutamente fascinados con Pepe, ¿no? Yo no me lo imagino explicando el subjuntivo, la verdad, pero sí deslumbrando desde luego a los alumnos con sus charlas, con sus clases y tal. Entonces recuerdo un día que estábamos ya al final del curso, estábamos un grupo de profesores, él no estaba en ese grupo, él sabía escaquearse para estas cosas muy bien. Desde luego lo recuerdo en la cafetería con su cigarrillo y su agujo, pero con su chinchón. Y entonces estábamos allí corrigiendo exámenes muy aburridos, un grupo de profesores, y entonces era el día, lo recuerdo muy bien, era el día en que se casaban Carlos de Inglaterra y Diana Spencer, ¿no? Entonces estaba todo el mundo, parece mentira hoy, ¿no? Pero estaba todo el mundo muy pendiente de eso, y la televisión lo estaban retransmitiendo, todo el mundo pendiente de la boda de Carlos de Inglaterra, ¿no? Y entonces estábamos ahí corrigiendo los exámenes y entra Pepe. Dice: a las 5 retransmiten el primer polvo. Oye, confío en que los susceptibles se hayan tapado los oídos cuando se lo has pedido, porque deben estar los susceptibles solucionados. Y eso no. Leemos un poema suyo, o que lo lea Lostalé. Yo siempre, bueno, solamente escribo para que lea las cosas Lostalé. Lostalé, ¿lo lees? ¿Lo leo yo? Lo leo yo. Bueno, hay un poema que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? de Hierro, que es este soneto, que es como una especie de trabalenguas, que él explica y dice, bueno, tiene el mérito de que está construido apenas con 2 palabras y tal, un vídeo de YouTube, quitándose absolutamente el mérito ninguno, y dice, bueno, tiene la cosa de que, claro, como tiene 2 palabras, pues tiene una gracia y tal, y es maravilloso. Se titula Vida, está dedicado a Paula Romero, que es una de sus nietas, y os lo sabéis seguro, y confío en leerlo medianamente bien, lo está leyendo. Después de todo, todo ha sido nada. A pesar de que un día lo fue todo, después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo y que en definitiva era la nada. ¿Qué más da? Que la nada fuera nada, si más nada será, después de todo, después de tanto, todo para nada.
Oh, qué bonito, Es por favor. verdaderamente emocionante, bonito y conmocionante. Este es pequeño. No, está hecho un poco, él mismo lo decía, ¿no? Que está hecho también inspirado en Lope, que fue uno de sus grandes maestros, ¿no? Él lee todos los clásicos porque más admiraba era Lope. Y de hecho en Agenda tiene un poema magnífico donde habla de Lope, que ya es mayor, y cuando Marta de Nevares ha perdido ya la razón, está medio loca, ¿no? Y cuando llega la noche, y además el sacerdote, y entonces tiene que confesarla. Bueno, es que no está en Agenda, yo creo que no está por aquí. No, está. Te la sujeto para que lo busques. Sí, pero no, porque aquí en Agenda no vienen, creo, no vienen, pero bueno, es igual. No me apuntes con eso. Es que no, porque viene en Agenda y aquí no está. No se me ha ocurrido, podría haber traído yo también algún libro porque tiene es que me acabo de poemas acordar, y en verdaderamente Agenda hay otro muy bonito sobre Antonio Machado. Antonio Machado borra un número de su agenda, borra un número de teléfono de su agenda, ¿no? Entonces está borrando, entonces se mezcla Leonor y Guiomar, Guionor, ¿cómo es? Guionor, Leomar. Sí, entonces lo mezcla todo esto, y es el momento en que Antonio Machado, ya un poco al final de su vida, se despide de sus amores e intenta tachar un número de teléfono de su agenda, y ese número le va bailando en la memoria, cada vez es de un modo distinto. Y es curioso cómo a través, que es como trabajan los poetas, de verdad, los poetas no trabajan con grandes ideas, sino que trabajan con materiales muy elementales, ¿no? Muy primarios, con las palabras, con esto, con números de teléfonos, con nombres, Guiomar, Leonor, trabaja con eso, pero de esa manera nos está hablando, ¿no? Nos está hablando de cosas extraordinarias, ¿no? De la pérdida del amor, del final, ¿no? De las ilusiones. Nos está dando una imagen extraordinaria de Machado, de lo que fue Machado, y nos está diciendo muchas cosas maravillosas a través precisamente de palabras muy sencillas. Ese es el gran misterio de la poesía, ¿no? Pero que eso es un misterio y hay que pararse ahí, porque más allá se profana ya esto, ¿no? Pero no sé si hay por aquí. Está. Oye, qué buena, no sé quién decía el otro día, uno de los mayores elogios que nos han hecho nunca los libritos, es decir, oye, he leído vuestro libro y he ido a leer a Hierro inmediatamente, veo que a Luis le ha pasado igual y no se me ocurre nada mejor que este libro, que a partir de este libro volvamos a releer, a descubrir o a redescubrir a Hierro. ¿Me dejas que lea una página? ¿Lees un poema de Hierro, luego tenemos que hacer una pausa de 20 minutos para que se les olvide y ya leo lo mío. Lo mío quedó fatal. Sí, por supuesto. Hombre, por Dios. Leo el principio, que es lo que me he estudiado. ¿Qué dice Antonio? ¿Quieres leerlo? No, creo que es magnífico y por eso tenía razón lo que dijo Luis, que es literatura en estado puro. Bueno, me encanta Javier, el hombre más generoso que conocemos. Yo tenía también aquí, perdona, yo tenía también cosas tuyas para leer, pero que no voy a leer para no... ¿Quieres leerlo? Para no... Esto de cómo lo describes, la página 14 lo describes, es una maravilla como lo describes, ¿no? Bueno, venga, pues leo este trocito y luego leo el principio. Porque es verdad esta presencia física tan llamativa de Hierro. Llamaba la atención allí sentado su aspecto de guerrero de opereta, de forzudo de circo, cuerpo fibroso y ágil, piel tostada, manos nerviosas, rudas, un bigote opulento y esa cabeza suya de caudillo otomano, rojiza y prominente. Un perfil de moneda romana y una voz afinada, de bruñido metal, atronadora, pero al tiempo mullida, como un gato soñando en un cojín. Alguien distinto, como decía de él quienes le conocían, con esa tosquedad de la madera tallada a contraveta. Y contaban que efectivamente llamaba la atención. Si entrabas en el bar, en quien te fijabas era en Hierro, con sus cuartillas y su chinchón. Empieza así el libro.
Bajaba cada mañana a escribir a un bar debajo de su casa de azulejos marrones, La Moderna. Se sentaba frente a la barra en una silla de sky rojo y patas niqueladas al lado de una máquina tragaperras modelo Santa Fe que emitía una constelación de campanillas, trin, 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 tentadora, ruidosa y bullanguera. Le traían, sin preguntar, un chinchón seco un poco aguado en copa y se encendía un pitillo, un ducados que acababa convertido en humo espeso, acogedor como la niebla, opaco, y que le acabaría quemando los pulmones. Así escribía, a mano, en la oficina, en cuadernos, en folios, en cuartillas que acababan repletas de tachones tantos, tan persistentes, que vivía con la certeza de que terminaría desforestando Europa con sus versos. Páginas que copiaba y que rompía, reescribía y arrojaba después a la basura en la búsqueda, baldía muchas veces, de la palabra exacta, de diamante purísimo, decía, caminante, verano, roca, playa, esa precisamente que convocaba el resto del poema como un hechizo mágico. También hacía dibujos con un rotulador de punta fina, barcas, flores marinas, naturalezas muertas que sombreaba con agua o con café, extendiendo la tinta con los dedos. Y aquí lo dejamos porque voy a acabar de leer el libro y no me lo van a perdonar. No te lo van a comprar. Desde la radio, siempre leyendo. Si alguien quiere, se lo leemos por teléfono o me llamáis. Lo estoy leyendo tranquilamente. No, ya que ya nos despedimos o cómo. Pues ya, sí. Sí, pues. Señores, ¿Por qué no lees un poema, Luis, para...? Sí. Un poema. Bueno, es que a mí hay un poema que es que me parece tan misterioso, Sí. que lo he leído yo no sé cuántas veces, casi me lo sé de memoria. Es un poema lleno de misterio, de esos que no se entienden bien, pero que se entiende todo, se entiende, no sé qué es eso. Es un poema escrito en estado de gracia absoluta, ¿no? Dice: el álamo bajo el águila, la pesadumbre, de dónde la nube, la ola en la rueca, la estrella sobre la roca, las cuerdas tintas en rayo, entre los ángeles de agua, el aire trenza y destrenza sus pies pálidos, columnas siempre relampagueando dentro del mar. No tenía sentido. ¿Qué se dirían? ¿Quién sería el hombre? ¿Quiénes serían los caballeros que no estaban? Se levantan resonando la armadura, tajando con sus espadas. ¿De quién será el brazo frío que ha tocado? En él el viento gira y clama. Una mujer desparramaba las cartas sobre el azul del relámpago. Tenían los caballeros cubiertos los hombros de alas de niebla. Entraba la noche, pisaba el mar. ¿Quién diría que llueve, Señor, Señor amor? Alguno contaba la guerra donde perdiera trono de sombra, agua hilandera. Los ojos vuelven a vivir sus cárceles, pero no puede, ¿quién no puede volar de cansancio? Tenía un vestido púrpura y brazos blancos. Mejor es no pensar, no pensar, no pensar. Eran las 12 de la mañana. Voló con mucho espanto. Allí habría ángeles de piedra y mucho espanto, y no volverá más. Qué maravilla. Muchísimas gracias, empezando por aquí, por Diego, que hace estos marchamalines tan cuidadosos, y qué bonito es verlos todos así expandidos sobre la mesa azul, cada uno con su color, cada uno con su detalle, con los detalles de Marchamolo, como casi es como vista de pájaro, ¿no? Vamos viendo lo fundamental, la mirada de Marchamolo, y con las maravillas de los grabados de Antonio, que también, bueno, pues ya es toda una colección de escritores, de escritoras, de ambientes, de espacios, ¿no? Ahí se Baroja solo, ¿no? Caminando por entre
por entre el Parque del Oeste probablemente, ¿no? Las olas de Virginia Woolf. Bueno, son una maravilla y muchas gracias Luis Landero por estar aquí otra vez, por escucharte, por contarnos tantas cosas, por alegrarnos con tu literatura, por hacernos la vida mejor. Muchísimas gracias a todos los que venís a los encuentros en Alberti, porque es lo que nos da, siempre digo lo mismo, pero es lo que da sentido a nuestro trabajo. Así que felices de la vida, de estar aquí, nada más. Es un regalo.